Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas entonces. Acá estamos, clase número 5 hoy para hablar un poco sobre otras comunidades. Hasta acá habíamos visto redes sociales, vamos a tener una clase también que va a ser la próxima, más enfocada en lo que es sitios web y cómo explotar esa herramienta. Ahí se suma alguien más. Ahí estamos. Y cómo explotar esa herramienta también que es para las empresas bastante importante, que es la plataforma web. Pero hoy nos vamos a centrar en otras comunidades, como por ejemplo la cantidad de contactos que podemos fidelizar o que podemos convertir en clientes, dependiendo el producto o servicio que brinde nuestra compañía, bueno, en nueva comunidad o en cliente propiamente dicho. Hoy vamos a ver una herramienta que es fundamental para los planes de marketing y de comunicación, que es el email marketing, que es básicamente, y hablando en criollo, una herramienta de marketing directo que nos permite enviar correos electrónicos de forma masiva. Esto quiere decir, perdón, esto no quiere decir que por enviar correos electrónicos de manera masiva se trate de correos basura o de correos spam, que seguramente hayan escuchado nombrar alguna vez y que seguro tengan en su casilla de correo electrónico algunos mails que dicen de dónde sacaron estos mi correo para mandarme promociones de cosas que no me interesan o cuándo me suscribí yo a esto que de repente me envían correos y yo no tengo idea de dónde salió todo esto. Bueno, justamente nosotros vamos a trabajar en esa parte de conseguir a gente que se quiere realmente suscribir a nuestro boletín informativo, newsletter, o vamos a ver qué nombre le ponemos de acá en más, pero de manera fiel, digamos, no metiéndonos donde no nos llaman. Eso es spam, eso es correo basura. Nosotros lo que vamos a hacer o a donde vamos a apuntar es a crear contenido de valor, como habíamos dicho o habíamos visto anteriormente en redes sociales, pero a través de correos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos muchas alternativas, vamos a ver bien de qué depende cada una de estas alternativas para que lo que creemos sean contenidos de valor, pero básicamente podemos nosotros como organizaciones, y teniendo en cuenta que este curso apunta a lo que es el sector industrial, bueno, nosotros podemos utilizarlo para, como decía antes en el inicio, para la comunicación externa o para la comunicación interna, tal vez, si nosotros somos parte de un departamento de comunicación, bueno, de repente podemos hacer un boletín informativo para contarle a todos los miembros de nuestra organización o de nuestra empresa las principales novedades de lo que sucede con, no sé, el directorio, algunos, no sé, beneficios para los empleados. En mi trabajo, por ejemplo, suelen hacer mucho de eso, que nos envían mensualmente un boletín informativo con las principales novedades que hubo en el mes. Alguna nominación a algún premio, alguna cosa que de repente alguien lo ve, o por ejemplo los cumpleaños de cada mes, o algún compañero o compañera que haya sido madre o padre de las últimas semanas. Bueno, son como noticias de color tal vez, o noticias que revisten un poco al día a día de la empresa y que de repente a nosotros nos hacen sentir parte. Bien, esto está bueno saberlo porque hay herramientas que nos permiten hacer de manera más efectiva y eficiente esta comunicación a través de email marketing que los correos electrónicos tradicionales, que es lo que nosotros utilizamos a menudo, ¿no? Me refiero a Gmail, Hotmail, Yahoo o cualquiera de las variantes que ustedes conozcan o que utilicen en sus trabajos, o incluso Outlook, para los que utilizan Outlook, para abrir su correo electrónico. Esto no quiere decir que esté mal que utilicen eso, pero para hacer envíos masivos, lo recomendable es utilizar una herramienta de email marketing. También porque nos permite medir los resultados. Recuerden esa parte que yo les fui contando en las clases anteriores de profesionalizar un poco todo esto de la comunicación digital, de las redes sociales, Facebook, Instagram y lo que fuese. Bueno, en el caso del email marketing pasa lo mismo. A través de alguna herramienta de email marketing, lo que nosotros vamos a poder hacer es medir quiénes recibieron el correo electrónico que yo envié, quiénes lo abrieron, quiénes lo cliquearon, quiénes lo leyeron, o sea, quiénes permanecieron más de 2 minutos, por ejemplo, con la pestaña abierta viendo el correo. Eso lo que nos permite hacer es, bueno, saber a dónde podemos segmentar el contenido que nosotros queremos crear. Básicamente, hacer email marketing se trata de, como dice ahí la filmina, enviar un mensaje por correo electrónico con la finalidad de que los clientes puedan desarrollar su relación con nosotros y se generen nuevos clientes. Es decir, si nosotros vamos a hacerlo como una herramienta de comunicación externa y vamos a enviar correos electrónicos por fuera de la empresa, lógicamente primero tendríamos que tener una lista de contactos o de correos electrónicos de gente que quiera recibir nuestros correos electrónicos con, por ejemplo, novedades sobre la empresa o nuevos productos que vayamos a sacar. Y eso nos permite generar la posibilidad de tener nuevos clientes o cerrar futuras ventas. Está bueno saberlo porque dependiendo de si lo vamos a utilizar como comunicación interna, vamos a apuntar nuestro contenido para un lado, y si vamos a hacer email marketing para
buscar nuevos clientes, seguramente estemos hablando de productos, servicios, promociones, propuestas que a la gente les interesen para cerrar nuevas ventas y obviamente los favorecidos tenemos que ser nosotros también como empresa. ¿Por qué es importante una campaña? ¿Por qué es importante tener una campaña de email marketing? Bueno, básicamente ahí hay ciertos puntos que yo les marqué, vamos a ir desarrollándolos un poquito para tenerlos en cuenta, pero uno de los fundamentales es que nos permite tener una comunicación directa con nuestra comunidad de seguidores, es decir, es como hablar en redes sociales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Nosotros publicamos, pero lo pueden leer infinidad de personas, seguramente gente que esté en nuestros contactos, pero gente que no está en nuestros contactos, dependiendo de la red social, también. En este caso, nosotros tenemos que directamente hablarle a gente de la que nosotros tengamos su correo electrónico, o sea que es mucho más directa la comunicación porque es de par a par, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver que hay maneras de personalizar esa comunicación para que nosotros enviando un correo electrónico le llegue a muchísimas personas y hasta incluso saludando a una por una con su nombre o con datos de interés para cada una de las personas. Por eso es interesante, en lugar de utilizar, por ejemplo, Gmail, utilizar una herramienta de email marketing porque nos permite personalizar todos esos campos de manera muy sencilla. Pero otra de las virtudes o de las ventajas que tiene es que convierte 3 veces más que las redes sociales. Esto de ser comunicación directa nos permite fidelizar de manera más directa también con clientes o potenciales clientes o miembros de la compañía, ya que va a llegar de manera más empática a nuestro contenido, porque lo podemos hacer más personalizable también. Si nosotros enviamos un correo masivo a 1000 o 2000 personas y ponemos, hola, ¿cómo estás? Te quería contar las últimas novedades de nuestra empresa, y abajo todas las novedades, seguramente no tenga tanta empatía como si nosotros ponemos, hola Patricia, ¿cómo estás? Me alegro de que sigas estando, me alegro de que hayas podido utilizar Canva esta última semana después de realizar el curso junto a nosotros. Pongo el ejemplo de Patricia, que justo me lo comentaba recién en el inicio de la clase. Bien, eso va a hacer sentir a nuestro destinatario, en este caso Patricia, seguramente con mucha más empatía que si nosotros le enviamos el mismo correo a 2000 personas. Entonces, va a tener sentido que aprendamos a utilizar estas herramientas porque, lógicamente, llegar al cliente o al destinatario con mayor grado de empatía va a generar mayores resultados. También lo que nos permite, si nosotros vendemos productos o prestamos servicios, incrementar ventas cruzadas o promover el upselling. El upselling es una técnica de ventas que quiere decir que comprando un producto nos llevamos otro más. Piensen, por ejemplo, ¿vieron cuando van a McDonald's, Burger King o alguna de esas empresas que venden el combo de las hamburguesas? Bueno, uno va por una hamburguesa, pero aparte se lleva las papitas y la gaseosa, por ejemplo, ¿no? O va por la hamburguesa a llevar a su hijo o a su hija y se lleva la cajita feliz con un juguetito y demás. Bien, ahí lo que está haciendo es comprar un producto, pero llevándose varios más. Obviamente está pagando un poco más porque seguramente te lo cobran en el paquete. Pero la técnica del upselling es básicamente apuntar a un producto y llevarse varios. Bien, esto del email marketing lo que nos permite es hacer justamente este tipo de productos porque nosotros podemos ofrecer un producto o prestar un servicio y a la vez agregar, bueno, con la compra online de este producto, si lo compras ya, te podés, por ejemplo, llevar, no sé, esta frazada de regalo, por ejemplo, ¿no? Comprando el colchón, yo soy Simmons, por ejemplo, ¿no? Comprando el colchón te regalo el somier, o al revés, ¿no? Porque, bueno, no creo porque es bastante caro todo lo que dije, pero comprando este colchón te regalamos esta almohada, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí hacemos una técnica que obviamente al cliente, si nosotros estamos en ventas, repito, al cliente seguramente le llamará la atención y dice, mira, si compro todo por separado me sale más caro y si compro el colchón ya me regalan la almohada, por ejemplo, ¿no? Eso es más para los que prestan servicios o venden productos. Pero también es algo más accesible. Tengan en cuenta que el correo electrónico es una herramienta digital, tal vez es la primera de las herramientas digitales. Mucho antes de las redes sociales ya había correos electrónicos. Seguramente lo primero que ustedes conocieron del mundo Internet, a mí me pasó también, es una dirección de correo electrónico, tener un mail y poder comunicarse con los demás a partir de enviar correos electrónicos. Bueno, justamente todo el mundo tiene un correo electrónico, ya sea de manera personal o de manera laboral, digo, porque en nuestros trabajos seguramente todos tengan un correo laboral, pero también tenemos todos uno personal. Bueno, es muy accesible llegar al correo electrónico de las personas, justamente porque no solo hablo de lo estrictamente profesional, los correos electrónicos profesionales hasta se sacan por inercia, digamos, ¿no? Hay algunas compañías donde
todos los correos electrónicos de la empresa son la primera letra del nombre, el apellido, el arroba y la empresa, por ejemplo, ¿no? O hay otros que es el nombre y el apellido, arroba y la empresa. Entonces, cuando queremos comunicarnos con alguien, por ejemplo, le tengo que hablar a Cristian López de Recursos Humanos. Bueno, ya sé que el mail es clopez, arroba, el nombre de mi empresa.com, por ejemplo, ¿no? Entonces, es más accesible llegar a la posibilidad de contactarse con esa persona, obviamente dentro de la gama de posibilidades si yo tengo a los correos, ¿no? Es más fácil conectarse por ahí que tal vez buscar a alguien en las redes sociales, por ejemplo. Vieron que hablábamos de la facilidad, la clase anterior, de tener una cuenta de usuario en Twitter, por ejemplo, donde el arroba sea fácilmente recordable o tenga que ver con mi empresa. Bueno, si yo quiero buscar a Cristian López de Recursos Humanos, pero Cristian López es hincha de Boca, por ejemplo, y su Twitter es cristianceneice94, tal vez me cueste encontrarlo y en el mail seguramente lo encuentre más rápido. Entonces, es accesible y hasta versus las redes sociales también es más accesible. Y es una herramienta que nos permite, desde lo más natural de la comunicación digital, como lo es el mail, hacer una herramienta o utilizar una herramienta convencional de marketing, como lo es el correo electrónico. Así que está bueno tenerla en cuenta por eso. A la vez, nos mantiene en la mente de los consumidores, y esto quiere decir que seguramente a ustedes en sus correos personales, o en los laborales también, pero en los personales seguro, les lleguen todo el tiempo este tipo de mensajes de no sé, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no me tomo ningún Uber y Uber de repente me manda mails diciendo, hey, hace mucho tiempo que no viajas con nosotros, ¿te pasó algo? ¿Estás ahí? Bueno, eso es estar en la mente del consumidor. Obviamente, a mí, a ver, esto es a título personal, lo digo. A mí, lógicamente, que esos mails de Uber no me van ni me vienen, tal vez, pero yo ya sé que la marca Uber está preocupada porque yo hace mucho que no viajo con ellos. Amén de que esté preocupado o no, es una estrategia de marketing de querer estar presentes en nuestra cabeza. Y eso es interesante como marca para, bueno, básicamente para hacer presencia y, no sé, por ejemplo, es el primer ejemplo que se me vino a la cabeza y yo se los cuento a ustedes. Entonces, de repente, está en la cabeza del consumidor. Pero también es algo inmediato, ahí marcamos lo de la inmediatez. Versus el resto de los canales digitales, un correo electrónico es una de las herramientas más rápidas que pueden existir. Obviamente es un excelente canal para poder comunicar noticias, para poder comunicar promociones, ofertas, lanzamientos y demás, hasta, como decíamos recién, novedades o noticias para la comunicación interna, son básicamente mucho más rápidas por ahí que tal vez publicar un boletín en redes sociales. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque seguramente para nosotros, puede pasar y en algún caso no, pero en la mayoría de los trabajos, la herramienta comunicacional por excelencia es el correo electrónico. Cuando alguien manda un mail es porque es mucho más importante que un mensajito de WhatsApp, seguro. O por ahí un llamado telefónico que no queda registro de lo que se dijo y demás. Un mail es como la cosa de importancia por excelencia, digamos, ¿no? Entonces, seguramente si nosotros queremos mandar un boletín informativo, en lugar de publicarlo en LinkedIn, que seguramente la gente lo vea, pero por ahí lo ve nuestros empleados, me refiero, lo ven cuando están volviendo de el día laboral en el colectivo o en su casa, descansando en situación de relajo, de relajación, perdón, seguramente no sea tan inmediato como mandarle un mail a alguien o un email bien diseñado, como vamos a ver a continuación, con las principales novedades de la empresa. Eso seguro va a ser mucho más inmediato porque nuestro empleado, nuestro cliente, nuestra comunidad, dependiendo cuál fuera, seguramente esté atento al correo electrónico porque es algo a lo que todos estamos atentos en la diaria. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el envío masivo. El envío masivo, que es el último punto de los que están ahí, es uno de los principales beneficios que tiene el email marketing, porque lo que nos va a permitir hacer es, bueno, llegar a muchísimas personas haciendo solamente una acción. Y acá es algo parecido a lo que decíamos de las redes sociales, ¿no? Nosotros hacemos una publicación y la puede ver gente que nos sigue, gente que no nos sigue, gente a la que se la comparte algún conocido nuestro y demás, pero no es tan personalizable tal vez, o sea, yo no hago una publicación que le llega a cada una de las personas, sino que todos ven la misma publicación. En el caso del email marketing, lo que yo puedo hacer es enviar una sola publicación, pero si la personalizo de la manera adecuada, bueno, a cada uno le llegará un formato diferente de lo que yo les quiero contar. Por ejemplo, a cada uno podré saludarlo por su nombre, a cada uno, dependiendo del sector en la empresa donde trabajen, por ejemplo, yo los puedo segmentar y le puedo enviar, por ejemplo, un correo electrónico al directorio y al resto de los empleados no, o solamente un correo electrónico a las personas que tienen hijos, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, informar sobre algún beneficio,
no sé, algún beneficio que nos da el sindicato, por ejemplo, para los hijos recién nacidos o cuando van a comenzar el colegio, que a veces algunos sindicatos dan útiles escolares, por ejemplo, ¿no? Supongamos que somos un sindicato y que queremos darle a la gente que está afiliada a nosotros un beneficio. Bueno, yo, por ejemplo, si hago uso adecuado de la herramienta de email marketing, puedo saber quiénes tienen hijos y quiénes no, y de repente enviarle solo ese correo electrónico a la gente que tiene hijos, personalizándolo por su nombre, generando una mayor cantidad de empatía que si lo publico en Facebook. Y seguramente en Facebook o en Twitter lo publicaré también porque quiero acaparar todos los canales. Pero esta es una herramienta, digamos, más directa y más precisa para poder hacer uso. Y acá un punto que quiero tener en cuenta con respecto a lo que es la accesibilidad y el envío masivo, tengan en cuenta, como dije al principio, que enviar mails a través de una herramienta de mail marketing, enviar muchos mails de manera masiva, no es hacer spam. Hacer spam es básicamente enviar correos electrónicos basura de contenidos que no le interesan a la persona que los recibe, de empresas o de marcas a las cuales nunca se suscribió, pero que de repente, por arte de magia o por cosas de la comunicación digital, su correo electrónico fue a parar ahí, alguien lo tiene en una lista y de repente lo incluyeron en esa lista y envían correos. Por eso es importante ahora lo vamos a ver, porque la herramienta que yo les voy a explicar, que se llama MailChimp, ahora lo vamos a ver en la próxima carilla, tiene un botón para desuscribirse debajo de todo. La mayoría de los mails, estos cadena que ustedes reciben, estos mails masivos, siempre abajo de todo tienen un botón que dice dejar de recibir estos correos o de suscribirme de este correo, de esta cadena o lo que fuese. Y siempre, generalmente, es recomendable que esté ese botón porque puede haber gente a la que no le interese el contenido que le estamos enviando. Entonces, no hay nada peor que gente que no quiere recibir nuestro correo porque obviamente nos terminarán odiando como marca. Por eso es bueno tratar de encontrar gente que sí quiera recibirlo y clientes o potenciales clientes, si nosotros vendemos productos o servicios, que sí quieran recibirlo o que estén atentos e interesados en nuestras promociones. Por ejemplo, pongo un ejemplo rápido de productos o servicios. Supongamos que somos el ministerio, la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes o de Bariloche y se acerca el invierno. Bueno, la gente que haya llenado algún formulario en nuestra Secretaría de Turismo o a la que tengamos acceso al correo electrónico o esté tal vez suscripta a algún canal de agencia de viajes o demás, bueno, tal vez yo tenga el correo electrónico y en otoño o cerca del invierno, un mes antes, pueda aprovechar para hacer una campaña de marketing, enviarles correos electrónicos o campañas diciendo, este invierno no te pierdas la posibilidad de visitar Bariloche, sacando tu pasaje por Aerolíneas Argentinas, tenés un 50% de descuento, no sé, lo que fuese, e invitar a gente, obviamente, a gente que esté interesada en lo que es mi marca, en este caso la Secretaría de Turismo, para invitarlas a vacacionar y obviamente yo tener una venta o generar una ganancia. Ahí ese sería un uso correcto, apuntado obviamente a gente que está interesada en el turismo o que haya viajado tal vez con alguna agencia de turismo y nosotros tengamos el correo electrónico. Bueno, eso va a ser un envío correcto de lo que es el email marketing. Vamos a ver algunos tipos de correos electrónicos que podemos enviar. Hay dos grandes tipos y cada uno de esos dos grandes tipos tiene dos subtipos. Vamos a verlos bien y vamos a ver de qué se trata. Tenemos, de acuerdo al uso, vamos a dividirlos en emails ocasionales e emails automatizados. Y vamos a ver cuáles son las diferencias de uno y de otro. En el caso de los emails ocasionales, como su nombre lo indica, se envían de manera ocasional cuando es necesario a la persona o a las personas que siguen a nuestra marca, a nuestro negocio, a nuestra organización. Pueden ser externas o internas a la empresa, da igual. Lo importante es que sepan que se mandan de manera ocasional. ¿Y cuáles son esos tipos de correos ocasionales? Bueno, los newsletters o los boletines informativos. Acá yo les marco que esto generalmente se hace para la comunicación interna de la empresa, pero también se puede hacer para la comunicación externa. Digo, hay gente que tal vez no trabaja en nuestra organización, pero está interesada en nuestro sector de la industria, por ejemplo, ¿no? Siempre ponemos el caso del acero, vamos al acero de nuevo. Supongamos que tenemos una base de contactos porque participamos tal vez de algún foro alguna vez y tenemos una base de correos electrónicos que están interesados o sabemos que están interesados en la industria del acero o que son directivos de otras compañías, por ejemplo. Bueno, lo que podemos hacer es crear un newsletter para la gente de afuera y para la gente de adentro también. Digo, si tenemos una base con todos nuestros empleados, también podemos enviarle este tipo de correos.
presentando, por ejemplo, las noticias de nuestra compañía, características sobre lo que decíamos antes, ¿no? Puede ser nuevos productos o servicios, lanzamientos, participaciones tal vez en alguna entrevista en algún medio nacional, alguna entrega de premios de la que hayamos sido parte o nos hayan nominado, por ejemplo, los cumpleaños de nuestros empleados, bueno, por ejemplo, felicitando a algún empleado por ser padre o por haber obtenido algún logro o por haber aprobado algún curso, por ejemplo, dentro de la empresa. Esos boletines se suelen enviar generalmente de manera interna, pero también suele haber de manera externa, sobre todo en las empresas que venden productos o servicios, lo hacen para el afuera, ¿no? Esto lo podemos hacer de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, de manera bimestral, de manera anual. Digo, esto lo elegimos nosotros, pero lo que tienen que tener en cuenta es que esto se hace ocasionalmente y de manera orgánica, digamos, lo tenemos que hacer nosotros, sentarnos en la computadora, crear un newsletter o un boletín informativo, llenarlo, completarlo con las noticias, elegir a quién se lo vamos a enviar y enviarlo. Ahora en el paso siguiente vamos a ver cómo hacerlo con la herramienta esta MailChimp, que es la que vamos a hablar hoy, pero tengan en cuenta que es eso, que es ocasional y que lo tenemos que hacer nosotros. Lo que nos lleva también al segundo punto, que es una campaña de correo electrónico. Por ejemplo, esto está más enfocado ya en ventas y en marketing, pero por ejemplo, una campaña que puede constar de 3 o 10 correos electrónicos, por ejemplo, enviados durante varios días o semanas incluso. Por ejemplo, ¿vieron cuando sale el hot sale, por ejemplo, que son 3 días de descuentos comprando de manera digital, comprando de manera en un e-commerce? Bien, bueno, esto se promociona varios días antes generalmente, y si nosotros somos, por ejemplo, Mercado Libre, que es una empresa que suele explotar bastante lo que es el hot sale, bueno, podemos enviar algunos mails antes. Por ejemplo, siendo Mercado Libre es mucho más fácil, todos los que tienen cuenta en Mercado Libre tienen por lo menos una cuenta de correo electrónico asociada a Mercado Libre. Digo, cuando crearon su cuenta de Mercado Libre en su base de datos ya tiene su correo electrónico, entonces sabe que ustedes tienen una cuenta en Mercado Libre. Entonces, si yo soy parte del departamento de comunicación de Mercado Libre, bueno, viene el hot sale, quiero hacer una campaña sobre correo electrónico avisándole a la gente que va a haber hot sale la próxima semana. 2 o 3 días antes hago otro correo electrónico con un diseño parecido, pero con alguna novedad más, informando y recordando a la gente que va a haber hot sale. El día del hot sale hago otro mail más diciendo, bueno, ya arrancó el hot sale, disfrutarlo hasta el lunes que viene o hasta el domingo, no sé, hasta el día que sea. Y el último día, por ejemplo, hoy es el último día, seguramente a ustedes les lleguen correos electrónicos así, y estos son partes de la campaña o de las campañas de correos electrónicos que hacen las empresas para justamente fomentar las ventas y explotar mejor el marketing. Esto también se hace de manera personal, digamos, no es que lo hace una máquina, no está robotizado. En este caso, estos emails ocasionales, sí son así orgánicos y los hace una persona. Las diferencias son esas, que hay algunos que son ocasionales y otros que son más por campaña. Son ocasionales también, pero constan de una campaña, no es que se manda un solo mail, sino que se mandan varios, dependiendo el evento. Puede pasar también, como decíamos, lo del invierno de Bariloche, que decíamos hace un ratito, eso también puede ser parte de una campaña. Se puede mandar más de un mail, por ejemplo, cuando está terminando el otoño o cuando empieza el invierno, ahí enviamos un mail, la primera semana del invierno, recordá que podés vacacionar con nosotros, no te pierdas las vacaciones de invierno en Bariloche, bueno, eso es parte de una campaña. Por el Perdón, contrario, Cristian, teníamos una sí, mano levantada de Sabrina, no sé ay, si... sí, no la vi, perdón. No, por Sabri, favor. Sabrina, no se te escucha, creo que estás muteada. yo no te escucho, Sabri. No se escucha. No, no sigue sin escucharse, quizás sea un problema de tu audio. Me Si dice, claro, no, me dice que no está silenciada, pero no la escucho. Está con el micrófono prendido, pero no escucho el audio. Si no, si querés escribí que lo leemos. eso iba a decir. Cualquier cosa escribí la pregunta. A ver. Sé que es más complicado escribirla que decirla, pero quería saber de dónde saco la base. Bien. Hay distintas formas de sacar la base y de hacer, digamos, un recuento de correos electrónicos de nuestros empleados o de gente que esté interesada en nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, nuestro sector. Acá es donde hay que agudizar la creatividad.
Algunas marcas tienen la posibilidad de llegar a esas bases de correos, por ejemplo, como dije recién, de Mercado Libre, al suscribirse a nuestro correo o a nuestra cuenta, al abrirse una cuenta en Mercado Libre, algunas empresas llegan a tener los correos electrónicos de esa manera. Nosotros lo que podemos hacer es, o tenemos, generalmente las empresas lo que tienen es una base de contactos, digo, cada vez que se llena algún formulario, nombre, apellido, edad y demás, generalmente se pide algún correo electrónico, porque es algo, digamos, es como un, ¿cómo decirlo? Es como un dato que ya viene incorporado con uno, ¿no? Nombre, dirección, código postal y correo electrónico. Si nosotros dentro de nuestro trabajo tenemos alguna base de empleados, bueno, podemos utilizarlo ahí. Si no, lo que podemos hacer es, ahí, como decía, agudizar el ingenio para crear tal vez alguna encuesta donde la gente nos pueda dejar el correo y tenerlo a mano para poder utilizarlo en este tipo de cuestiones. Preguntarle a la gente si la gente quiere suscribirse de repente a nuestras principales novedades o recibir nuestro boletín informativo, bueno, que de alguna manera nos deje su mail o nosotros recolectarlo si nosotros trabajamos, digamos, si nosotros queremos hacerlo de forma interna, bueno, a los empleados seguramente en el boca a boca se lo podamos conseguir el mail. Si lo queremos hacer de forma externa, lo que tendríamos que hacer legalmente es que la gente nos deje su correo o que la gente sea la que se suscriba a algún tipo de lista nuestra. Esto lo podemos hacer, ahora lo vamos a ver cuando veamos MailChimp, que es la herramienta que íbamos a ver hoy. Esa herramienta, que es una herramienta de email marketing, lo que permite, además del envío masivo y de la medición de resultados, es que la gente obviamente acceda a ese contenido y se pueda suscribir para poder recibir este tipo de correos. Como dije antes que se puede desuscribir, bueno, también se va a poder suscribir si es que le interesa recibir ese tipo de contenidos. Lo que tendríamos que hacer como primera instancia, Sabri, en tu caso, es por lo menos tener algún contacto como para poder empezar a enviar, ya sea el de tus jefes o el de, si sos jefa, el de la gente que esté debajo, para poder hacer que le llegue el contenido a alguien y que de a poquito se empiece como a viralizar. Che, ¿viste el contenido que está enviando la gente de comunicación? Qué bueno que está, mirá, sí, podés suscribirte acá. Digo, a partir del envío de alguien, por lo menos que necesitemos conseguir, ahí vamos a poder hacerlo un poco más viral. Y ahí va a tener un poco más de sentido. Espero haberte respondido. Pero lo que necesitas, si querés hacer comunicación interna, sí o sí es tener correos electrónicos. Si querés hacer comunicación externa, o sea, vender productos y servicios y demás, por mail va a ser seguramente un poco más complicado digamos, para la gente que no tenés el correo. En ese caso vas a tener que tal vez enfatizar bastante en las redes sociales en lugar de apuntar a una campaña por email marketing. ¿Se entiende? Nos consigue una base, pero no apunta a lo nuestro, es muy general. Claro, claro, puede pasar eso, que no esté, o que no esté bien segmentada, porque digamos te dieron una base de contactos de gente tal vez que sea de la industria o del sector, pero que no esté interesada en los productos, los servicios o la comunicación que ustedes brindan. Bueno, puede pasar eso, digamos. Lo que podés hacer como consejo, yo te doy el consejo de probar, a ver si podés, por ejemplo, algún día hacer alguna campaña de marketing, enviarles un email, por ejemplo, con esto que decíamos del newsletter, las novedades, ver si les interesa y con estas herramientas de email marketing medir cuánta gente lo vio, cuánta gente se borró de la cadena para no ver más estos contenidos y demás. Esa es una buena alternativa para saber a quién le interesa de toda esa base que tenés, que seguramente es muy grande y muy general, ver a quiénes le interesa y a quiénes no le interesa recibir el contenido. Y a partir de ahí, bueno, obviamente tendrás un público más segmentado y podrás seguir apuntando a la gente que quiere recibir los contenidos. Bien, bueno, no, de nada, Sabri. Bien, pasamos entonces, María, te pido si yo tengo abierto otro documento acá, entonces no veo si me levantan la manito, si querés, vos frename tranquila que volvemos para atrás, no hay problema. Dale, Eh, dale. Perfecto. Esto nos lleva entonces al otro grupo, que son los emails automatizados. Los emails automatizados, obviamente, va a ser algo que ya está preestablecido de por sí, es como robotizado, por así decirlo, y obviamente nos van a permitir ahorrar muchísimo tiempo y tal vez dinero, incluso, para no tener que estar gastando tiempo en escribir los correos, como vimos en el caso anterior. En este caso, los correos se personalizan de acuerdo a la información que tenemos sobre un contacto. Presten atención acá. Se pueden enviar automáticamente como respuesta a una actividad de contacto, por ejemplo, no sé, cuando alguien
se suscribe, por ejemplo, vamos al ejemplo que poníamos recién con Sabrina. Nosotros conseguimos el correo de alguien o alguien se suscribe a nuestro boletín informativo, por ejemplo. Supongamos que en nuestro sitio web tenemos un botón para suscribirse al newsletter, ¿no? Bien, que esto también nos permite hacer MailChimp, y ahora después vamos a ver cómo, pero supongamos que tenemos un botón para que la gente se suscriba. Bueno, cuando la gente se suscribe, a nosotros como herramienta, digamos a MailChimp o a la empresa, a nosotros en sí, nos llegará un correo de fulanito se suscribió a tu canal, buenísimo, o a tu boletín informativo, buenísimo. Pero a la vez, lo que podemos configurar nosotros de antemano es que a fulanito le llegue un correo que diga, hola fulanito, gracias por suscribirte a nuestro boletín informativo. Todas las semanas te estará llegando nuestro contenido para que estés informado con las últimas novedades del parque industrial, por ejemplo, ¿no? Bien, eso obviamente cada vez que se suscribe a alguien, nosotros no vamos a entrar en la computadora a mandarle ese mail, pero haciendo de antemano un envío automatizado, quedará guardado para poder realizarse sin problema. Esto lo bueno de tenerlo es que no necesitamos estar físicamente delante de la computadora, ni en el momento donde se suscribe fulanito a nuestro boletín, ni después, ni antes, digamos, solamente hay que sentarnos una vez y poner en MailChimp, bueno, cuando alguien se suscriba, que le llegue un correo que diga, gracias fulanito, gracias, van a ver que hay un campo que es name de nombre, gracias, name, y van a ver que le llega a cada persona con el nombre que nosotros guardamos de esa persona para, digamos, que sea un poquito más ameno el trato con el destinatario. En ese caso van a ver que hay dos tipos de correos electrónicos automatizados, los transaccionales, que como su nombre lo indica, son enviados después de una transacción. Seguro a ustedes cuando hagan, no sé, transferencias bancarias y demás, generalmente los bancos les suelen enviar, o por Mercado Pago, cuando recibimos plata por Mercado Pago, enviamos, si es que usan Mercado Pago. Bueno, Mercado Pago te envía un correo electrónico diciendo, ya fueron acreditados tus 1.000 pesos, por ejemplo, ¿no? O se debitaron tanto dinero de tu cuenta porque enviaste una transferencia a tal persona. Esos son emails transaccionales. Tienen que ver con haber hecho una transacción y obviamente no hay alguien de banco francés escribiendo cada vez que alguien hace una transferencia, ya fue enviado, sino que con los campos, digamos, de lo que fue gastado o lo que fue transferido, se llena, digamos, ese mail y se envía a la persona a la cual está registrado el correo electrónico. Además de este caso bancario que puse, también puede ser, por ejemplo, este email de bienvenida cuando alguien se suscribe, que decíamos recién, bueno, eso también es parte de una transacción, digamos, alguien hace una operación y de repente esta aplicación le envía un correo electrónico agradeciéndole por suscribirse y demás. Estos son los mismos correos que recibimos, ¿vieron cuando uno no recuerda la contraseña del mail o de alguna aplicación y tiene que restablecer la contraseña? Bueno, no es que hay alguien en la empresa esa, en la marca esa, recordando nuestra contraseña, sino que está automatizado, obviamente esto está programado y hay códigos de programación para esto, que nos permite restablecer las contraseñas o nos hace las preguntas frecuentes que nosotros pusimos de antemano para recuperar las contraseñas que nosotros hayamos perdido. Eso, por ejemplo, es un correo electrónico transaccional. Pero también hay correos electrónicos de marketing automation, que básicamente es algo bastante parecido a lo que veíamos recién, pero en situaciones no tan automatizadas como veíamos recién. Pongo un ejemplo bastante simple para que se entienda. Por ejemplo, nosotros terminamos este seminario, supongamos que esta es la última clase, y yo ya de antemano programé que cuando se termine la última clase del seminario de estas clases, a ustedes les llegue a todos un correo agradeciéndoles, bueno, por haberme prestado atención todas estas horas y enviándoles una encuesta sobre si les gustó la clase, sobre qué se pudo haber mejorado, sobre si entendieron los contenidos, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es algo que obviamente yo me senté en algún momento a escribirlo, como en los 4 ejemplos que vimos, alguien alguna vez se puso a hacerlo, pero no lo voy a enviar ahora cuando terminemos las clases, sino que ya lo dejé establecido de antemano y cuando, por ejemplo, todos completen las 8 clases, todos completen haber visto las 8 clases, les va a llegar un correo electrónico con esta encuesta satisfactoria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene distinto con lo transaccional que veíamos recién? Bueno, que esas son operaciones tal vez más automatizadas, por ejemplo, operaciones bancarias u operaciones de restablecimientos de contraseñas y demás, o suscripciones, por ejemplo, ¿no? En este caso son como herramientas de marketing automatizadas que tienen que ver propiamente con mi marca. Por ejemplo, haber dado un seminario, que la gente lo complete y yo enviarles un correo. Digo, todos los seminarios no van a tener esto,
pero seguramente sí todos los bancos tengan este correo electrónico transaccional de enviar o recibir las transferencias cuando son terminadas. Esa es la pequeña diferencia entre uno y otro, pero la verdad es que son bastante parecidos. Lo que vamos a ver ahora es por dónde empezar cuando tenemos que hacer cuando tenemos que utilizar una herramienta de email marketing, y básicamente acá lo que no podemos fallar es en la elección de la herramienta. En la elección de la herramienta, hoy vamos a ver MailChimp, hay otras alternativas también, pero lo interesante es que MailChimp, que es una herramienta de email marketing o marketing por correo electrónico, es gratuita y es paga también, como en casi todos los ejemplos de redes sociales que vimos anteriormente. Hay una parte gratuita y una parte paga que nos permite, obviamente, acceder a mejores beneficios. Por ejemplo, tener mejores funciones a la hora de poder enviar correos mayoritariamente, o sea, enviar más correos por día o a más contactos, o recibir mayores métricas si nosotros pagamos un plan. Pero la función gratis, la verdad, está muy buena y está muy completa. Ahora la vamos a ver en detalle. Es importante que elijamos correctamente una herramienta buena de email marketing. Tengan en cuenta que además que a diferencia de lo que decíamos de Gmail o de las herramientas de correo electrónico tradicionales, el software de email marketing nos permite administrar mucho mejor este envío masivo, nos permite medir las estadísticas de quién lo leyó, quién lo abrió, a quién le interesó, quién se suscribió a la cadena, y además nos permite generar un diseño, que esto, Gmail, por ejemplo, vieron que el correo electrónico nos permite escribir, o sea, es un procesador de texto que nos permite editar el formato de las letras, cambiar la fuente, agregar imágenes, adjuntar archivos y demás, pero no más que eso. Bueno, en este caso, piensen en el email marketing como un diseño web. ¿Vieron cuando entran a un sitio web y pueden navegarlo, hacer clic en distintos lugares, tocar distintos banners, ver distintas fotos? Acá el email marketing nos permite agregar imágenes, escribir textos sobre las imágenes, poner banners, recibir un mail con contenido, digamos, diseñado, que obviamente la parte de diseño nos tocará en gran parte a nosotros porque vamos a tener que poner los colores de nuestra marca, el logotipo de nuestra marca y demás, pero al hacerlo una vez, ya esta herramienta MailChimp nos permite, digamos, hacer correos electrónicos o campañas similares en las que podamos utilizar nuestro mismo contenido, por ejemplo, los mismos colores, la misma tipografía, los mismos logotipos, imágenes similares, y hasta incluso nos darán layouts o plantillas que son, digamos, diseños que ya están establecidos. ¿Vieron cuando hablábamos de Canva, que Canva nos da como una oferta de placas o de piezas gráficas que ya están prediseñadas? Bueno, MailChimp nos da también plantillas de envíos de mails que ya están diseñadas de por sí, que nosotros solamente tenemos que editar, cambiar el color, cambiar la forma, cambiar la foto, obviamente agregarle el contenido, pero podemos agregar hipervínculos, digamos, está como muy canchero eso para poder enviar y recibir correos electrónicos. Por eso es interesante y es importante tener bien seleccionada nuestra herramienta de email marketing. Yo les recomiendo MailChimp, hay otras, pero la verdad es que esta es gratuita y funciona muy bien y es muy fácil de usar. Ahora vamos a pasar rápido a la próxima Firmina y vamos a ver bien de qué trata. Pero obviamente recuerden que en el cuadernillo que les enviamos está todo más detallado, mucho más que en este PPT, y van a tener obviamente el paso a paso de cómo crear su cuenta, cómo crear una campaña, cómo agregar contactos. Eso es importante, cómo agregar los contactos, ahora lo vamos a ver. Ese es el paso siguiente, recolectar y segmentar los contactos. Cuando tengamos los datos de nuestros contactos, si es que podemos acceder a ellos, van a ver que hay dos formas de acceder o de cargar los contactos en MailChimp. Ahora la voy a explicar en el paso siguiente, pero segmentar los contactos nos permitirá, obviamente, que nuestro envío masivo sea mucho más fiel. Por ejemplo, si yo soy el director de una empresa y quiero mandarle un mail a todos mis empleados, bueno, seguramente le envíe a todos, no tenga necesidad de segmentar por cargos, tal vez, o por sectores, a quiénes van a recibir ese correo. Me basta con tener el nombre y el apellido de la gente, o el nombre solamente y el correo electrónico, y les enviaré un correo diciendo: hola Pepito, hola Fulanito, hola Mengano, hola Sultano. En cambio, si yo soy el director de una empresa y solo quiero enviarle un correo electrónico a lo que es el directorio de mi empresa, por ejemplo, a los vicepresidentes, a los secretarios y demás, bueno, si yo segmento correctamente cuando cargo los contactos, ¿vieron como en los mails que se pueden crear listas de contactos o grupos? Bueno, en este caso, yo puedo, además de crear esas listas, agrupar por ejemplo, a mi lista de contactos por cargo.
por ejemplo, ¿no? Entonces todos los que forman parte del directorio estarán en un grupo y les llegará ese correo si yo elijo taguear o segmentar ese envío de correo a esos empleados. Si yo, por ejemplo, soy Mercado Libre o soy, sí, bueno, supongamos que soy Mercado Libre y ya cuando alguien carga, supónganse, vieron que cuando cargan o compran por correo, por páginas web, llenan un carrito, hay como un carrito digital donde nosotros vamos agregando productos. Bueno, hay marcas, creo que Mercado Libre es una de ellas, que si nosotros cargamos de algún producto el carrito, pero después no efectuamos la venta, digamos, o la compra, no compramos el producto, unos días después Mercado Libre nos manda un mail diciendo, che, todavía tenés ganas de comprar este producto, lo dejaste en el carrito, pero no lo compraste. Bueno, eso es obviamente porque Mercado Libre, en ese caso, nosotros para navegar por Mercado Libre o para llenar el carrito tenemos que tener una cuenta en Mercado Libre o no, pero bueno, tenemos que suscribirnos con algún mail. Tal vez si no queremos abrir la cuenta, podemos poner un mail. Y a la vez, bueno, ellos llegan con esa información a poder enviarnos a nosotros un mail y cerrar la venta. Eso está bueno porque tendrán seguramente segmentado quiénes son clientes, quiénes no son clientes, quiénes llenaron el carrito. Obviamente que esto está pensado a gran escala porque estamos hablando de una empresa multinacional, ¿no? Pero bueno, esto también nos va a permitir mejorar la capacidad de entrega y crear un diseño bonito y profesional, como decíamos recién, en la primera parte, y a la vez personalizar los correos. Personalizar los correos es importante, como decíamos, porque le va a llegar a la gente nuestro contenido, nuestras promociones, nuestras ofertas, lo que pasemos por correo electrónico de manera más empática. Y eso va a ser muy importante para la gente que lo recibe. Antes de empezar, algunos consejitos que no se los dejé ahí en la filmina, pero sí en el cuadernillo. Hay que mantener siempre una coherencia en el diseño. Cuando mandamos email marketing o cuando hacemos email marketing, generalmente vamos a tener que completar este correo electrónico con los colores de nuestra empresa, con las tipografías que hayamos elegido, así que como hicimos en las primeras clases, hablamos de un manual de estilo. Respetando el manual de estilo, habría que tratar de seguirlo al pie de la letra, digamos, utilizar nuestro logo en algún lado. Hay posibilidades también acá, haciendo email marketing, de agregar botones de redes sociales, o sea que si nosotros creamos redes sociales para nuestra marca o para nuestra empresa, bueno, sirve a la gente que nos siga en nuestras redes sociales. Por ejemplo, si se lo enviamos a todos nuestros empleados, les estamos enviando un boletín informativo con las principales novedades de nuestra marca o de nuestra empresa. Buenísimo. Che, en un apartado podemos poner, creamos la nueva cuenta de Instagram de el Parque Industrial, por ejemplo. No te olvides de seguirnos. Bueno, y ahí por ahí ganamos un seguidor más, un seguidor fiel, porque si le interesa leer nuestro newsletter o nuestro boletín, seguramente le interese también seguirnos en Instagram y ahí tendremos un pequeño recurso, una pequeña arma para que nos vuelvan para poder ganar seguidores en las redes sociales, por ejemplo, también. Bueno, respetar los colores corporativos, usar las mismas tipografías y ser acorde a los valores de la marca. Digo, hay cosas que son explícitas, pero hay cosas que son intangibles también. Nosotros, nuestra misión y los valores de nuestra marca, generalmente tratamos de transmitirlos cada vez que realizamos algún posteo o que damos alguna comunicación de la empresa. Bueno, esto no va a ser la excepción. Cuando mandemos un correo electrónico, ya sea masivo o personalizado, hay que tratar de respetar los valores de la marca, respetar el lenguaje, saber a quiénes les estamos hablando y con qué y de qué forma, ¿no? Si somos del sector industrial, bueno, seguramente utilicemos palabras ligadas al sector industrial, o si hablamos siempre de usted, bueno, seguramente en el correo electrónico hablemos de usted también y no tutiemos a los que reciben el mensaje. Todo esto depende mucho del lenguaje que le queramos dar a la marca. Bien, pasamos a MailChimp. MailChimp es una herramienta, como decíamos antes, una plataforma de marketing que nos permite automatizar campañas de email destinadas para clientes o para usuarios estratégicos, cuyo foco está puesto en diseñar comunicaciones que sean potentes y contar con opciones de medición y análisis de resultados. Eso es lo que a mí más me importa de la utilización de una herramienta de email marketing. Supongamos que nosotros mandamos este correo electrónico a 1000 personas, seguramente nos interese saber cuántas de las miles de personas a las cuales recibieron ese mensaje lo abrieron, lo leyeron, lo cliquearon, se suscribieron. Digo, y de esas 1000 personas seguramente tal vez se suscribieron, no sé, 50, y la semana siguiente, cuando volvamos a mandar el boletín informativo, se lo enviamos a 950 personas, por ejemplo, ¿no? Pero me interesará saber mucho más si de esas 950 personas, 900, por ejemplo, se quedaron leyéndolo. Eso me interesa a mí para saber
si estoy utilizando de manera efectiva esta herramienta o tal vez no me conviene. Si yo mandé el correo electrónico a 1000 personas y lo abrieron 3 personas nada más, y bueno, tal vez mi comunicación tenga que apuntarse en otro lado. Digo, esto es prueba y error. Puede pasar que en algunas marcas sea fundamental el email marketing, en otras puede ser que no sirva para nada. En la mayoría de las empresas generalmente o de organizaciones, sobre todo en las de la industria, como están ustedes involucrados, es bastante interesante esto del boletín informativo para los empleados, el newsletter con las principales novedades de la marca, con algún beneficio para los empleados, con alguna participación en algún medio de comunicación, en algún evento benéfico o lo que fuese. Ahí sí funciona muy bien porque el empleado o en la organización uno se siente parte de bueno, lo que está pasando en la empresa. Tal vez los que participan de estos eventos son los directivos, pero a los empleados les interesa saber, che, mirá, estuvo Carlitos en, no sé, en este evento benéfico que hicieron por el Día del Niño, por ejemplo, ¿no? O mirá, la juguetería Pepito hizo un acuerdo para el Día del Niño regalar junto a nuestra empresa juguetes para, no sé, para los niños. Bueno, buenísimo. Tal vez a la gente más le interesa eso que ofrecer productos o servicios porque nosotros estamos apuntados más a ese caudal de personas. Dependiendo cuál fuese la temática, MailChimp nos permite difundir contenidos de valor, promover compras para nuevos clientes, comunicar promociones y descuentos, aumentar nuestra base de clientes. Como decía recién, la gente se puede suscribir a partir de que ve nuestro correo. Recuperar carritos abandonados, incluso para los que venden productos o prestan servicios, y fidelizar clientes o empleados, que es algo interesante para potenciar el alcance de nuestra marca. Bueno, básicamente ahí les marco cómo crearse la cuenta de MailChimp. Lo importante de acá es, bueno, además de crearla y tener en cuenta que la herramienta nos permite enviar o generar una lista de hasta 2000 contactos suscritos en la edición gratuita, y en la edición paga nos permite obviamente mejorar muchísimo eso más, hasta dándonos infinitas posibilidades. Se pueden enviar hasta 10.000 correos electrónicos por mes y un límite diario de 2.000 correos electrónicos, o sea, más de 2.000 correos por día no nos dejará enviar, pero de acuerdo a esto es bastante bueno el número que nos da de manera gratuita. Y acá lo importante y lo último de MailChimp es que para crear la audiencia tenemos dos posibilidades. Una es crear contacto por contacto. ¿Vieron cuando alguien agrega por mail a alguien? Bueno, ya no se usa más esto de agregar a la lista de contactos, sino que se mandan los mails y demás. Pero en una época donde recién nacía el mail, generalmente nosotros agregábamos gente a nuestra lista de contactos y poníamos el nombre, el apellido, el correo electrónico. Bueno, acá en MailChimp podemos agregar además otro tipo de datos, por ejemplo, el cargo que tiene la empresa donde trabaja, el teléfono, la dirección, un apodo, si es que lo tuviese, y son datos que nos permitirán después personalizar los mails, como les decía antes, poniendo hola, name, por ejemplo, y que les llegue el nombre de cada uno cuando reciban ese contacto. Pero otra forma de agregar contactos es importando los contactos desde una base que ya tengamos. Supongamos que tenemos un Excel con 1500 contactos y queremos agregarlos a una base de MailChimp. Bueno, sería muy engorroso tener que copiar uno por uno cada uno de esos contactos. Bueno, MailChimp lo que te permite es copiar ese Excel, obviamente ordenándolo por celdas, es decir, por ejemplo, en una fila o en una columna, perdón, tener nombre de la persona, en otra columna tener apellido, en otra columna tener teléfono, en otra columna tener mail, y bueno, copiar esas celdas, llevarlas a MailChimp y MailChimp te los agrega de manera automática. Eso está buenísimo porque si ya tenemos una base de contactos podemos agregarla rápidamente. Después, lo único que habrá que hacer es crear la campaña de email, y ahí es lo que les decía, igual que Canva es una herramienta muy intuitiva, digo, nos va llevando y nos va guiando hasta, hay plantillas ya preestablecidas donde nos muestra el diseño que podemos elegir, podemos modificar ese diseño también, pero hay como diseños con banners, con imágenes, con fotos, con botones, con redes sociales, cosas que nosotros tenemos que solamente poner nuestros datos, o los datos, por ejemplo, de la empresa, para cargar nuestras redes sociales y que aparezcan en el mail. Y obviamente después habrá que cargar nuestras noticias con la información que nosotros querramos cargar. Pero es algo que funciona muy bien para hacer, por ejemplo, boletines de noticias. Interesante es también que al momento de enviarlo vamos a poder segmentar la audiencia, es decir, no vamos a tener que elegir uno por uno los contactos a los cuales se los queremos mandar, o sí, podemos hacerlo de esa manera, pero también podemos segmentar, por ejemplo, por cargo, ¿no? Entonces, todas las personas que pertenezcan a
el sector de comunicación, por ejemplo, podrán recibir este correo. O todas las personas que pertenezcan al directorio, como habíamos visto antes, podrán recibir este correo. O todas las personas que estén en mi lista de contactos podrán recibir este correo también. Eso es, digamos, independiente de lo que uno decida. Y lo que se puede hacer también, además de medir las métricas, y esto ya es lo último, es programar campañas. Es decir, si no quiero mandar algo hoy, pero tengo que, por ejemplo, el viernes mandar un boletín informativo de todo lo que sucedió en la semana en mi empresa, o tengo ganas de hacerlo el viernes a primera hora del día, porque es el día donde, digamos, los empleados están más relajados y por ahí pueden leer un boletín informativo, tienen más tiempo. Bueno, lo puedo armar el miércoles o jueves, por ejemplo, y programarlo para que se mande el viernes a primera hora. Esto es como programar un correo electrónico, básicamente, que también se puede hacer. Me estoy quedando sin tiempo, así que me voy a saltear lo de personalizar la plantilla, pero está en el cuadernillo, así que no se preocupen. Vamos a pasar al último apartado del día de hoy, que es no menos importante, que es el trabajo de prensa y el relacionamiento con los periodistas. Desconozco si en las organizaciones que ustedes trabajan tienen algún profesional, digamos, de prensa, digamos, que esté exclusivamente atareado a eso, que solamente se ocupe de lo comunicacional. Pueden ser ustedes, tal vez, pero digo, dependiendo de la empresa, puede llegar a ser de forma distinta. Básicamente, un empleado de prensa o un jefe de prensa, si se quiere, en una compañía, lo que hace es ser un intermediario entre nuestra marca, nuestra empresa, y los diferentes medios de comunicación. Obviamente, la función es generar visibilidad para la organización y fortalecer la imagen de nuestra organización frente a los medios o frente a la audiencia de manera estructural, digamos, ¿no? De manera mediática. Cuando, por ejemplo, un vocero nuestro sale a dar una entrevista en algún medio de comunicación, bueno, el responsable del jefe de prensa será quien coordine la entrevista y hasta incluso quien pueda llegar a asesorar a nuestro directivo para que se explaye de la mejor manera en la entrevista. Básicamente el jefe de prensa se ocupa de difundir información y es básicamente el que podría llegar a hacer estos email marketing que veíamos recién, contando las noticias sobre la organización, buscando la manera de que los profesionales de nuestra compañía puedan participar de entrevistas, puedan participar de eventos, puedan estar nominados a premios incluso. Yo trabajé en un momento como jefe de prensa en una empresa y una de mis tareas era tratar de que nominen a los directivos de mi empresa a determinados premios del sector, por ejemplo, ¿no? Entonces buscábamos premios, hasta incluso nos relacionábamos con distintos actores de la entrega de premios para que tratar de que los nominen y, bueno, que formen parte de algún evento, y eso obviamente a la empresa le da cierto estatus que para comunicar es muy bonito porque hace quedar bien a la empresa. Siempre recibir un premio es bastante grato. Por ejemplo, ¿no? Entre otras funciones que también se acompañan de, por ejemplo, participar de entrevistas o difundir estos boletines informativos, generalmente lo suele hacer un empleado de prensa o un jefe de prensa. Es el profesional que va a ayudar a trabajar la imagen de la empresa junto a los medios de comunicación. Esta función generalmente está llevada a cabo por periodistas o por especialistas en relaciones públicas. Por lo general, alguien ligado a la comunicación, puede ser un relacionista público, puede ser un licenciado en comunicación social, un licenciado en ciencias de la comunicación, un licenciado en periodismo, un periodista. Generalmente es alguien del palo de la comunicación, por así decirlo, quien lleva las riendas comunicacionales de nuestra organización. Y aquí hay algo muy importante para ir terminando ya la clase de hoy. El jefe de prensa puede ser un puesto interno dentro de la organización, como tal vez le suceda a alguno de ustedes. Tal vez lo que hacen ustedes no es prensa, pero sí es comunicación en sí y va un poco todo ligado de la mano, ¿no? Ser el relacionista público de la empresa, el prensa o el comunicador es como gran parte son como tres patas de la mesa y la mesa tendría cuatro, así que bueno, la otra pata son ustedes que tienen que hacer un poco los otros tres trabajos. Pero puede pasar también que la empresa contrate o una agencia o un empleado, digamos, que venga externo, que sea terciarizado y que se ocupe de estas tareas, ¿no? De tratar de conseguir entrevistas, tratar de llevar a los directivos de la compañía a participar de eventos, a participar de premios, a lograr acciones de co-branding, por ejemplo, entre dos marcas, entre mi marca y otra. Por ejemplo, esto que decíamos, si yo soy una empresa, por ejemplo, quiero hacer un acto benéfico para el Día del Niño, bueno, por ahí puedo conseguir algún canje con alguna juguetería y puedo hacer un donativo para el Día del Niño, por ejemplo, ¿no? Eso es una acción de co-branding entre dos marcas, por ejemplo. Lo último, si el puesto que elegimos para el jefe de prensa es interno, bueno, trabajará en un departamento de comunicaciones, de marketing o de relaciones públicas dentro de la compañía. Habrá un jefe de prensa interno, como decíamos, que va a permitir acompañar tanto a su sector de comunicación como a los directivos, como también a otros sectores,
a, bueno, dar a conocer las principales novedades, participar de distintos eventos que tengan que ver, o de entrevistas, o de medios de comunicación que tengan que ver con nuestro sector. Digo, eso es lo que va a permitir un interno. Y un externo, obviamente, va a permitir ese acompañamiento también, pero va también a ayudar a tomar decisiones, tal vez por verlo desde afuera, va a poder tener una mirada más objetiva sobre la comunicación de la empresa. Entonces, a través de diagnósticos que generalmente las agencias de comunicación o los comunicadores terciarizados realizan antes de empezar a trabajar, podrán ayudar a determinar ciertas acciones o pasos a seguir para mejorar la comunicación de la compañía. Generalmente en las compañías que son de gran envergadura, por así decirlo, las que son muy grandes, Coca-Cola, Quilmes y demás, tienen estos dos tipos de empleados, alguien interno y alguien externo. Generalmente el interno coordina a esos empleados o jefes externos que se suman a trabajar bajo su órbita, por así decirlo, y obviamente tomarán las decisiones que el interno determine. ¿Qué es mejor? Si me preguntan, y hay empresas que tienen uno, que tienen otro y que tienen los dos. Realmente hay que ver bien de qué manera se adecúa para cada empresa. Hay gente que no le gusta trabajar con gente de afuera, hay gente que prefiere trabajar con gente de afuera que con gente de adentro, entonces eso es muy personal de cada empresa, pero sí, hoy cada vez más las empresas tienen un responsable de comunicación y es fundamental, como habíamos visto en la primera de las clases, tener a alguien que esté todo el tiempo atento a las novedades del sector, a cómo la empresa puede comunicarse con el exterior y también con el interior de sus empleados, por ejemplo, cómo puede mostrarse en las redes sociales, cómo puede hacer una campaña de email marketing, qué noticias puede difundir en un boletín de noticias. Digo, siempre se necesita un experto en comunicación que pueda solucionar todos esos problemas. Y eso es el fin de la clase de hoy. Sé que nos quedamos un poco cortos con lo de MailChimp, pero perdón, estoy leyendo ahora una pregunta que me hicieron. Es clave para que lleve a abrir el correo. El asunto, sí, el asunto, hay un temita con el asunto. Hay mucha gente que utiliza los asuntos en mayúscula y casi gritando, y a veces eso es contraproducente. En el asunto, básicamente, si es un boletín informativo y a todos los boletines informativos que entregamos le ponemos boletín informativo, tal vez no tenga mucho sentido. Hay que buscar algo que llame la atención, pero que mantenga los valores y el lenguaje de nuestra marca. Por ejemplo, eso que yo les contaba hace un ratito de Uber, que Uber, yo hace mucho que no me tomo un Uber y me mandó un mail diciendo en el asunto, hey, hace mucho que no viajas con nosotros. Y yo dije, ¿y ellos cómo saben que no viajo hace mucho con ustedes? Entré a ver el mail y de repente era un email marketing donde llamaron mi atención y me hicieron entrar. Es clave el asunto de un correo ahí como marca Alejandra. Yo lo que les recomiendo es que no sea siempre en mayúscula, la gente suele ponerlo en mayúscula para que otra gente lo lea, pero usen las mayúsculas solo si es un email muy importante o algo que tiene que ser urgente. Generalmente se usa para eso la mayúscula en el asunto. En el caso de que no lo sea, bueno, ahí apelo a la creatividad de cada uno, dependiendo de lo que querramos mandar. Mi recomendación es que no sea siempre boletín informativo de noticias de octubre 2022, boletín informativo de noticias de septiembre 2020, porque ahí también pierde un poco el sentido. Lo recomendable es que, por ejemplo, si la noticia más destacada de nuestro boletín informativo es que nos nominaron para el Martín Fierro, bueno, podemos poner, fuimos nominados al Martín Fierro y la gente entrará seguramente a ver en qué, no me sale la palabra ahora, en qué premio, no me sale la palabra, perdí una palabra. ¿En qué terna? ¿En qué terna? Ahí está. Bien, bien, gracias, Patri. ¿En qué terna nos pueden haber nominado? Por ejemplo, les pongo ese ejemplo porque esta semana en mi trabajo enviaron ese mismo mail. Entonces todos entramos a verlo porque nos habían nominado para el Martín Fierro en uno de los programas que tenemos en el canal donde trabajo. Entonces, bueno, llamaron nuestra atención y entramos a verlo. De repente nos llamó la atención por ese lado, pero no siempre el boletín informativo es boletín de noticias de octubre. Traten de buscar algo creativo que llame la atención de la gente que lo pueda llegar a leer. Bien, eso es todo por hoy. El lunes perdonen que me pasé un poquito de las 4. El lunes que viene vamos a charlar un poco más, ya es la clase 6, recuerden que tenemos 8, las 6 vamos a hablar un poquito más de sitios web en general, de lo que es la creación de noticias, cómo podemos utilizar WordPress, que es una de las plataformas para crear noticias web y demás. Y en la 8 vamos a tener un invitado que nos va a contar una experiencia, un caso de éxito sobre comunicación
así que no me acuerdo si se los había dicho, pero bueno, si no se los dije, me guardo al invitado sorpresa para la clase 8, así que bueno, que nos quedan 3 encuentros, cualquier duda que tengan, obviamente, ya saben, pueden contactar por correo. Me pone contento, Patrick, que hayas podido hacerlo del Canva, así que buenísimo. Cualquier duda o consulta, por favor, no dejen de escribirnos. Así que bueno, María Jesús, te dejo el cierre a vos. Bueno, como siempre, muchas gracias, Cristian, y a todos los que asistieron, y está todo subido al Drive, que ahora lo comparto en el grupo de todas maneras, pero el PowerPoint y el PDF que usó están en el Drive de las clases. Y eso sería todo, y nos encontramos el lunes que viene. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Muchas gracias.